Bueno, estamos de nuevo con ustedes para llevarle más información bíblica, histórica también. Y hoy queremos hablar el tema que tiene que ver con, ¿tiene errores la Reina Valera de 1960? Ese es el tema de hoy. Sí, una pregunta que muchos se hacen y que hoy vamos a tratar de quitar esas dudas, ¿no? ¿Qué hay en este asunto de si la Biblia Reina Valera de 1960 tiene errores? Miren, aquí tengo una Biblia que es de la Reina Valera, creo que si la ven, dice la Santa Biblia, antigua versión de Casiodoro de Reina en 1569 y la otra revisión por Cipriano de Valera en 1602. Yo voy a hacer una comparación con esta de 1602 y fíjense que esta es Reina Valera de 1960. Voy a hacer una comparación con una Biblia, una Biblia gringa que se llama King James y con esa de 1602 que fue revisada por Cipriano de Valera. Así que acuérdense que Casiodoro de Reina y Cipriano Valera, pues eso que se llama Reina Valera. Sí, ahora si usted consigue una Biblia de 1569, sería buena, ¿sí? Porque está más completa, ¿no? Bueno, miren, primero que todo quiero hablarles de un poco de la historia de cómo comenzó todo esto, cómo comenzó lo que hoy tenemos como Biblia y por qué los romanos se han adueñado, o Roma o el Vaticano se ha adueñado de estas cosas. Y quiero hablarles un poquito de historia para que la gente se vaya entendiendo. Y que la Biblia, si no sé si usted la nota que dice la Santa Biblia, ¿no? Yo soy, según lo que yo he leído, no sé si ustedes consiguen esa palabra de que es santa la Biblia, ustedes me lo hacen saber, porque quizás no la he visto. Pero cuando Cristo hablaba, digo lo que Cristo hablaba, ahora sagrada sí aparece, la palabra sagrada, Biblia sí aparece. Entonces yo me voy más por lo que la Escritura dice. Si es sagrada, digo que es la Sagrada Escritura. Pero Cristo cuando hablaba y decía, escrito está. Él no decía la Santa Biblia, la Santa Palabra, no. Él decía, escrito está, la ley y los profetas, ¿sí? La palabra está escrita, ni siquiera decía la Biblia dice, sino que ese es otro resabio que tenemos también, la Biblia dice, sino que él decía, escrito está. Y así, escrito está. Ahora, la Biblia, ¿tiene palabra de Dios? Sí, tiene palabra de Dios. No todo es palabra de Dios, pero sí la mayoría es palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no podemos, nosotros vemos ahí al diablo y no puede ser santa viendo al diablo, teniendo el diablo ahí. Creo que esos son libros históricos, ¿no? Y porque la palabra santa o santidad es apartados del mundo. Entonces, ahí hay un hermano que mató al otro, ustedes lo saben, Caín y Abel. Hay adulterio, hay engaño como Job engañó a su hermano, como David cometió adulterio y mató a un hombre, ¿sí? Eso todo ustedes lo saben. Entonces son historias que sucedieron para que no nos sucedan a nosotros. Pero que es santa, no, a mí no me parece que se llame Santa Biblia. La Sagrada sí. Cristo nunca la llamó santa, me voy por lo de Cristo. Sí, sagrada sí porque aparece. Ahora, por eso les digo, si ustedes consiguen que aparece la Santa Biblia, ustedes me lo hacen saber y corregimos estas cosas, ¿no? Pero lo que yo he encontrado es que aparece Sagrada Escritura. Bueno, mire, para entrar en el tema, eh, la Biblia de los judíos no tiene errores. El problema son las traducciones. Así que el problema que tiene esta Biblia, que fíjense que es Reina Valera de 1960, es la traducción que se hizo
Y la traducción no la hizo ni Cipriano de Valera, ni la hizo Casiodoro de Reina, fue otra gente, ¿sí? Miren, ¿por qué quiero decirles que la palabra de Dios es pura? Sí es pura, mire. Salmo 12:6, la palabra de Jehová son palabras limpias, puras, 7 veces, ¿sí? Es purificada 7 veces. Proverbios 35 dice, toda palabra de Dios es pura. Juan 17:17, tu palabra es verdad. Santiago 1:25, la perfecta ley. Primera de Pedro 2:2, la leche no adulterada. Dice Hebreos 6:18, es imposible que Dios mienta. Dice Tito 1:2, Dios no puede mentir. Y como nosotros sabemos, pues, acuérdense que los primeros escritos los escribió Moisés, que fueron los 5 libros. Ustedes los conocen, que son Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Levíticos y Números, ¿no? Esos fueron los libros que escribió Moisés. Y después viene todos los demás, pues, de los reyes y Daniel y toda esa gente, y ya ustedes lo saben. Entonces ese es el Antiguo Testamento, fíjense. Y esto le escribió Moisés, y Dios se lo mostró, como te mostré, ¿no? Si ni siquiera como te hablé, ni como te dije, como te mostré, ya. Así que Moisés vio todo lo que escribió. ¿Cómo se formó la primera Biblia? Los primeros rollos datan de 3.500 años de antigüedad. El libro más antiguo es el libro de Job, 1500 años antes de Cristo. La primera Biblia se conoce como la Septuaginta. Era la que se usaba en el tiempo de Cristo. La Biblia tal y como la conocemos fue recopilada por primera vez en la historia en el siglo III antes de Cristo, cuando 70 sabios judíos fueron invitados por el rey Ptolomeo II a acudir a Alejandría para aportar a la famosa biblioteca de ese rey, para aportar la historia del pueblo de Israel, lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento. Así que esa es parte de la historia, y seguimos un poquito más para que usted pueda entender. Acuérdense que tenemos que estudiar la historia, de dónde venimos, de dónde viene todo esto, y tenemos que estudiar también la Biblia. ¿Por qué? Porque hay gente por ahí que dice que ellos son la verdadera iglesia. Y ese es otro tema que les voy a hablar después. Mire, durante los primeros 280 años de la historia cristiana, la cristiandad fue prohibida por el Imperio Romano. Esto cambió después de la conversión del emperador romano Constantino, que legalizó el cristianismo en el Edicto de Milán en el año 313. Así también la iglesia cristiana que Constantino promovió era una mezcla del verdadero cristianismo con el paganismo romano. O sea que es una mezcla. Así que ya sabemos de dónde vienen los errores, de dónde vienen las cosas, ¿sí? El 27 de febrero del año 380, el cristianismo se convirtió en la religión exclusiva del Imperio Romano por un decreto del emperador Teodosio, lo que tuvo trascendentes consecuencias, y el decreto unió las raíces judíos-cristianas del continente europeo con la cultura greco-romana. Fíjense que ahí es una unión, una alianza en estas cosas. Bueno, tener una Biblia en ese tiempo, si era penado por la ley, y tiene errores la Reina Valera, esa es la pregunta. Mire, sí tiene. Y tiene, y se los voy a decir cuántos errores tiene la Reina Valera por traducción, no por equivocación de Dios, ni de los judíos, ni de nadie, sino por traducción. Fíjense, tienen 21.421 errores, solamente la Reina Valera, que la tengo aquí. La Reina Valera la tengo aquí y ustedes lo pueden ver. Reina Valera de 1960 tiene 21.421 errores. ¿Y qué es lo que sucede con esto? Bueno, lo que sucede con esto es que nos trae problemas con respecto a cuando vamos a predicar. Y es grave, es gravísimo, porque tener 21.000
421 errores no es cualquier cosa. O sea, errores de traducción y errores que le añadieron y quitaron y cambiaron palabras. Y ya los vamos a ver. Entonces yo tengo dos Biblias, que fue lo que le dije al principio. La primera Biblia que les quiero hacer la comparación con la Reina Valera es la King James. La King James es una Biblia gringa que ha sido traducida para que podamos notar y ver estos errores. Es la más cercana a los originales. Acuérdense que los originales no existen, no hay originales. Ahí son copias de originales, copias de copias de copias de originales. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? ¿Quiénes eran los que escribían estas copias? Eran los escribas. Por eso cuando Jesús dice fariseos y escribas, está hablando de los que escribían. Por ejemplo, el rey necesitaba el libro de Isaías. Venían los escribas y le escribían al rey el libro de Isaías y se lo entregaban al rey. Y así sucesivamente los sacerdotes necesitaban un libro, el que sea, Ezequiel, Génesis, Éxodo, el libro que necesitaran o necesitaban en ese momento, y los escribas le hacían la copia y se las enviaban a los sacerdotes, ¿sí? Esto es para que estemos claros quiénes eran los escribas, ¿no? Y qué es lo que se hacía, ¿no? En ese tiempo. Claro, recuerden que no habían imprentas como hoy en día, pues, y de esa forma era que copiaban las escrituras, las primeras escrituras. Fíjense, en la King James, en Génesis capítulo 2, verso 7, dice, el hombre llegó a ser un ser viviente, ¿no? Y ese es en la Reina Valera, pero en la King James debería decir en vez de alma viviente, ¿no? No es lo mismo ser viviente que alma viviente. Acuérdense que un ser puede ser un animal, una bestia o algo, pero alma viviente ya es otra cosa. Y quería detenerme un poquito aquí en este pasaje. ¿Por qué razón? Porque fíjense que hay gente que ha estudiado con respecto a lo que es la muerte, ¿no? Y hubieron unos doctores que estudiaron acerca de esto y colocaban a las personas en una balanza donde tenía un medidor y gente que ya estaba moribunda, casi ya de morirse, y a lo que morían, la balanza se inclinaba hacia un lado y entonces empezaron a medir cuánto pesaba o medía. Sí, cuánto pesaba más que todo el alma, ¿no? Y dicen que pesa 21 gramos, algo así, ¿no? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque después se pesaron, lo hacían con los animales y era más que todo con perros, con más de 15 perros, y resulta de que no sucedía nada. Entonces, en la balanza. Entonces, oye, si el animal no tiene alma. Eso es una de las cosas que, según este estudio, el animal no tiene alma. Pero el hombre sí tiene alma, porque Dios lo dice, claro, y dice, todas las almas son mías y el alma que pecare esa morirá. Quiere decir que los animales no pecan. Entonces, ¿cómo es? ¿Sí? O sea, si todas las almas son de él y el alma que pecare morirá, tengo que estar consciente, tengo que tener alma para poder pecar, ¿sí? Esto es una de las cosas que le quería decir. Ahora, ¿por qué yo le digo que tiene un error la Reina Valera al decir ser viviente en vez de decir alma viviente? Mire, Primera de Corintios 15:45. Fue hecho el primer Adán, el primer hombre Adán, alma viviente. ¿Se fijan? En Primera de Corintios, capítulo 15, verso 45, habla de Adán como alma viviente. Pero en Génesis de la Reina Valera no dice que es alma viviente, sino ser viviente. Búsqueselo en su Biblia, que yo la mía la busqué y se dará cuenta del error. Fíjese, Daniel capítulo 3, verso 25, estoy haciendo la comparación de la King James con la Reina Valera de 1960. Mire, Daniel capítulo 3, verso 25, Nabucodonosor, cuando vio a el cuarto varón, él dijo, es semejante a un hijo de los dioses, ¿no? Y en vez de decir al hijo de Elohim, o sea, al hijo de Jehová, de Dios. Entonces, hay problemas, hay problemas. No es lo mismo el hijo de los dioses que el hijo de Elohim. Entonces es grave, es grave. Esta Biblia, ¿qué va a hacer? ¿La va a botar? No la bote, por favor. Solo guárdela y búsquese otra versión que sea de 1602, y ya vamos a hablar de esa, o de 1609, ¿sí? Esas son las que están más cercanas a los originales, ¿sí? O a las copias de los originales. Fíjense, en Mateo capítulo 1, la palabra engendró fue quitada 22 veces.
O sea, es una grosería. Engendrado, quitado 22 veces. Oye, terrible, ¿no? Fíjese, Mateo 5, 22, la palabra sin razón fue quitada, haciendo así pecador a Jesús cuando se enojó en el templo en Juan capítulo 2, verso 14. Dice, y la frase, este pueblo se acerca a mí con sus labios, ha sido quitada de Mateo capítulo 15, verso 8. La palabra arrepentimiento fue quitada al final de Marcos 2:17. Terrible esto. Fíjense, la palabra Hades fue puesta en vez de infierno, ¿no? Y les voy a hablar un poquito de esto también. Fíjense, en Lucas 16:23, ¿no? Es donde se encuentra. La palabra infierno se encuentra 54 veces en la Biblia King James y en la Reina Valera de 1960 se encuentra 13 veces. O sea, es asombroso que la palabra infierno la hayan quitado 41 veces. Oye, es para analizar, es para tomar en cuenta de que la Reina Valera de 1960 tiene graves problemas de traducción, ¿sí? ¿Ok? Eso es porque queremos colaborar con la Iglesia de Cristo. No queremos estar, yo no estoy haciendo una denuncia que no esté fundamentada con lo que dice esto y con lo que dice la palabra, ¿ok? Estoy haciendo una denuncia porque ya voy a hablar también de la Reina Valera de 1602 para que usted vea que el problema no es la Reina Valera, el problema es los traductores de ese momento, ¿sí? Fíjense, em, la palabra guarda fue sustituida por cree. En Hechos 6:8, la palabra fe fue cambiada a gracias, a gracia. La palabra y el Señor dijo fue omitida en Hechos 9:5 y la palabra por Jesucristo no se encuentra en Efesios 3:9. Bueno, y voy a hablar un poquito de Mateo 28:19. Fíjese lo que dice aquí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es cuando Jesús se les aparece a los discípulos que se resucita y les aparece y les dice que vayan y prediquen el Evangelio y el que se bautice y que se bautice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues la palabra Padre, Hijo y Espíritu Santo no cabe porque dice, no es un nombre, en el nombre. No es un nombre, es un título. Padre es un título. El nombre de Padre es Jehová. Jehová sí. El nombre del Hijo es Jesucristo, no Hijo. Hijo es un título. Acuérdense que yo soy padre, pero mi nombre es José Luis Durán. Yo soy hijo, pero mi nombre es José Luis Durán. Lo que me dan es un título. Yo soy esposo, pero mi nombre es José Luis Durán. Entonces es un título se me otorga, ¿sí? Por lo que yo voy haciendo a medida que va pasando mi vida, pues porque primero soy hijo, después soy esposo y después soy padre. Así que son títulos. Entonces, esto no cabe y no cabe porque les voy a dar las citas bíblicas que no cabe. Fíjense. En Hechos capítulo 2, verso 38, cuando Pedro estaba haciendo el primer discurso que Pedro hizo, le dijo Pedro, arrepentidos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo. No dijo en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo. Y no hay solamente ese texto, hay más. Fíjense, Hechos 8, y se lo voy a buscar, en el libro de Hechos, capítulo 8, dice así. Hechos capítulo 8, verso 16, dice así. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino el Espíritu Santo, pues hablando del Espíritu Santo, sino que solamente había sido bautizado en el nombre de Jesús. Fíjense, habían sido bautizados en el nombre de ¿quién? De Jesús. Los discípulos estaban claros, ¿sí? Ahora, veamos Hechos 10:48, dice así. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. ¿En nombre de quién se tienen que bautizar? En el nombre del Señor Jesús. Ahora, Hechos 19:5, ¿qué nos dice? Hechos 19:5 dice así. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús.
¿Qué les parece? ¿Hay error? Hay error. Los discípulos estaban bien claros. Ahora, ¿por qué tiene que ser en el nombre de Jesús y no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Tenemos que estar claros. ¿Sí? Así que cuando lo vayan a bautizar, díganos, bautícenme en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Mire, lo que dice la Escritura en Romanos 6.3. Dice así. Romanos 6.3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esta es la razón porque el que murió fue Cristo, no murió Jehová, no murió el Espíritu Santo, murió Cristo, y hemos sido bautizados juntamente con Él, porque Él fue el que murió. Entonces, debo bautizarme es en Él, ¿sí? En Cristo Jesús. Así que Él derramó su sangre y tenemos que entender eso. Entonces, esto es una parte que les quería hablar acerca de esto, porque mucha gente dice, eso no es importante. Sí es importante. Sí es muy importante. Ahora fíjense, quise terminar con la King James para no alargarme mucho y sin embargo a veces me largo porque son tantas cosas que hay que decir que es necesario, ¿no? Pero fíjense, aquí tenemos una Reina Valera de 1602, como se lo había dicho, y tengo la Reina Valera de 1960, por si acaso alguien dice, no, que la cogió con la Reina Valera de 1960. No, aquí tengo una Reina Valera de 1602. También hay otra de 1609, que es muy buena, ¿sí? Fíjense las comparaciones que voy a hacer para ir concluyendo. Mateo, capítulo 2, verso 12. Siendo avisado por Dios en sueño, cuando Dios le avisó a José, el esposo de María, que no la dejara. Dice la de 1602, siendo avisado por Dios, pero la Reina Valera de 1960 dice, siendo avisada por revelación en sueño. Distinto, distinta revelación en sueño que por Dios, ¿no? Marcos 2:17, sino pecadores al arrepentimiento. Y la Reina Valera de 1960 dice, sino pecadores. Marcos 9:24, Señor, yo creo, ayuda a mi incredulidad. Y la Reina Valera dice, creo, ayuda a mi incredulidad. Tiene mucho que ver. Marcos 14:22, tomad, comed, este es mi cuerpo. Eso lo dice la Reina Valera de 1602. Que dice la Reina Valera de 1960, tomad, este es mi cuerpo. ¿Y comed? No lo dice. Dice Lucas 2:40, el niño crecía y se fortalecía en espíritu. ¿De quién está hablando? De Cristo. ¿Y qué dice la Reina Valera? Del 60 dice, el niño crecía y se fortalecía. ¿Y el espíritu? Porque se fue a fortalecer en cuerpo. ¿Y el espíritu? Grave. ¿Sí? Lucas 4:41, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y dice la Reina Valera, tú eres el Hijo de Dios. Cuando Jesús le habla a Pedro que quién dicen los hombres que es Él. Y Pedro le dice que Él es Cristo, el Hijo de Dios. Lucas 9:43, de todas las cosas que Jesús hacía. Y la Reina Valera del 60 dice, de todas las cosas que hacía. ¿No? Omitieron Jesús. Lucas 23:42. Y decía a Jesús, Señor, acuérdate de mí. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí. Y el Señor omitieron. Dice, acuérdense que esto viene de 1960 y que ya hay un complot y que hay muchas cosas que están saliendo supuestamente a la luz, que la Biblia no es la palabra de Dios, lo que quieren hacer los católicos. Decir que Cristo, de hecho el Papa dijo que Cristo su sangre era pagana, lo dijo el Papa, no lo dije yo, búsquenlo, está en internet. Habló de que Dios había fracasado, ¿sí? Dios fracasar, Dios. Eso no es difícil, eso es imposible. Entonces el Papa dijo que Dios fracasó. Imagínese usted lo que quieren hacer con la escritura, ¿no? Fíjense, lo que pasa es que el Vaticano tiene convenios con las sociedades bíblicas del mundo. No serán todas, pero sí la mayoría. Y eso es lo que pasa. El problema que hay es la mano pelúa, vamos a llamarlo mano pelúa,
que metieron en esta Biblia de 1960. Así que no la santifique tanto y no la venere tanto porque tiene problemas. Así que fíjense. Gálatas, capítulo 1, verso 8. Yo quiero dejarles estos textos para que sepan lo que hace quien lo haga, sea pastor, sea quien sea. Quien haga esto, las consecuencias son graves y ya lo hicieron en la Reina Valera de 1960. Fíjense, en Gálatas capítulo 1, verso 8 dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y la palabra anatema que significa maldito. Fíjense, Apocalipsis 22, 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. ¿Cuál libro? La Biblia. Fíjense, Apocalipsis 22, 19. Y si alguno quitare de la palabra del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Cuál libro? La Biblia. Ahora, ¿qué Biblia les recomiendo? Porque no les puedo decir que la Reina Valera está mal, tiene errores de traducción, porque eso hay que dejarlo claro. Los últimos que hicieron la traducción parece que fue a propósito. Y yo no les puedo decir esto y dejarlo en el aire. No, les recomiendo utilizar Biblias que no sean católicas o que sean las más antiguas, ¿sí? De 1500, de 1600, porque esta de 1960 está muy mal. Está mal. Yo no la bote. Yo lo que hago es que los errores que consigo los voy corrigiendo. Los voy corrigiendo. La Biblia no se debe votar. Acuérdense que es una Biblia, ¿no? Y lo que les digo es, si quieren corregirla, te pueden meter en internet y consiguen mucha información de esto y te la pueden corregir, ¿sí? Con respecto para no votarla, pues si la quiere corregir. Ahora, mi consejo es consíganse una de 1602, ¿sí? Y una de 1609. Y solucionamos ese problema. Puede ser por internet o la puede comprar también. Miren, las Biblias católicas tan buenas, no es tan buenas tampoco, porque todo viene de ahí. Acuérdense que todo viene de Martín Lutero, lo que es el Nuevo Testamento, y todo ese Nuevo Testamento bueno, de Martín Lutero, de la Iglesia Católica, solo que Martín Lutero protestó con respecto a lo que se hacía, porque la Iglesia Católica hacía muchas barbaridades y que te vendían la salvación. Casi igual que hoy en día en la Iglesia Evangélica. Sí, que si tú no pagas el diezmo te vas al infierno. Entonces, bueno, es más o menos casi parecido, ¿no? Yo creo que parece que es lo mismo. Entonces, la Biblia católica es buena, no es buena tampoco. No tiene buena referencia. Así que bueno, espero que les haya gustado, espero que lo estudien, porque la intención no es que yo me la sé ni que nadie se la sabe, sino que la estudiemos para corregir los errores que hay, ¿sí? A corregir todos los errores que existen, los que puedan haber. Por eso yo les hablo de que mientras más estudias, menos errores cometes, ¿sí? Y mientras menos errores, bueno, mejor nos va. Así que Dios me los bendiga, Dios me los cuide. Lo espero para la próxima. Gracias por sintonizarnos.